Mi familia votó porque me destriparan. Mi O sea, tu familia, familia, mi bueno, familia, iba a decir tu familia votó por Abelardo. Lo sí, de destripar ya votó ponerlo en porque me sinónimo. destriparan. Votó por un candidato que abiertamente ofrece la exterminación de quienes somos de izquierdas. Llegó un señor con una camiseta que decía, una camiseta de la Selección Colombia amarilla, que decía Petro 70 y puta, con el 70 en números. Y el señor se me abalanzó como un energúmeno diciéndome que yo era un guerrillero, que yo era un ladrón, que yo no merecía estar en este país. Bueno, toda una suerte de cosas que genera esa retórica de odio. Y lo hace en frente de su hijo, de su pequeño hijo que podría tener, no sé, 8 años. Una señora me persiguió como 3 cuadras insultándome y si hubiera tenido un revólver muy seguramente me lo descarga. Bueno, qué emoción porque vuelvo a sentar en este sofá a Carlos Carrillo. Joder, Carlos, qué susto me da esta entrevista porque cada vez que te siento pasan cosas. Somos muy polémicos. Somos muy polémicos, Eva, No, muy tú eres polémicos. polémico, yo no, tú. El ¿Cómo? polémico exfuncionario de la UNGRD. ¿Cómo Oye, estás? bien, ¿cómo estás tú después de todo lo que ha pasado? Bueno, para empezar te tengo que empezar así, ganó Abelardo. No sé si esto lo pueda decir o no, pero me acuerdo que en la última conversación que tuvimos a 48 horas dabas bastante por hecho que ganaba Abelardo. ¿Te sorprendió? No, realmente no me sorprendió. Debo decirte que no me sorprendió. Eh, yo comencé a hacer el duelo bastante antes, pero yo terminé la campaña con la sensación del deber cumplido y es una derrota que en buena medida no es una derrota por una razón muy simple, y es que cuando uno juega limpio, como jugamos nosotros, estar a 250.000 votos de una votación de esa magnitud, pues en mi opinión es un logro gigantesco para las izquierdas en Colombia. Iván Cepeda sacó 1,5 millones más de votos sin la plata de los Torres, sin Benedetti, sin unas alianzas pues realmente muy cuestionables que decidió hacer para ganar el presidente Gustavo Petro en el 2022. Y yo lo he dicho antes, Eva, y yo no le tengo ningún temor a la controversia. El presidente Gustavo Petro, a quien yo respeto y por quien tengo gratitud, y que además creo es la persona responsable de que la izquierda en Colombia haya podido llegar al nivel al que llegó, cometió unas transgresiones éticas que han cometido todos los gobiernos. Es decir, si Cepeda hubiera hecho las alianzas que había hecho, mejor te la pongo de esta forma. Muchos atribuyen que parte del éxito de la campaña de Petro y que llegara a ser presidente fue un señor que se llama Armando Benedetti. Si Benedetti hubiera estado en la campaña de Cepeda, ¿crees que estaríamos hablando de un presidente que se llamaría Cepeda en este momento? Pero también estaríamos hablando de un gobierno empeñado. Pero entonces, ¿sí crees que si Benedetti hubiera estado ahí, Cepeda hubiera ganado? Pues lo que pasa es que la diferencia es muy poca. Yo creo que siempre la derrota no hay ninguna paternidad en la derrota, ¿no? Nadie asume la paternidad de la derrota, pero la victoria sí tiene muchos padres. Entonces, si hoy el candidato Cepeda hubiera sacado 250.000 votos más que el candidato Abelardo de la Espriella, todavía estaríamos contando votos, ¿no? Ahí sí el Consejo Nacional Electoral habría aceptado impugnaciones, ahí sí se habrían demorado en entregar la credencial, porque aquí es muy evidente, Eva, que existe un bloque de poder hegemónico que son las derechas en sus múltiples formas, hasta un sector de lo que se hace llamar centro, hasta la extrema derecha que representa a Abelardo de la Espriella, y hay un contrapoder, hay un sector que desafía a ese bloque hegemónico, que somos nosotros los conocidos como mamertos, que peyorativamente nos dice así la derecha, pero que yo no encuentro ninguna ofensa en que me digan mamertos, yo estoy muy orgulloso de serlo. Bueno, pero que conste aquí, que luego tú también me dirás si lo quito o no lo quito, pero ahí en el WhatsApp que me mandaste me dijiste, acepto la entrevista porque además tengo una reunión un poco aburrida con unos mamertos. O sea, Sí, que yo entre no tengo mamertos problema. también os llamáis mamertos. Claro, claro, Ah, entre bueno. mamertos nos decimos mamertos. Oye, te hago una pregunta ahora que decías, que es verdad, las paternidades de quien gana y de cuando uno pierde. ¿Te sientes tú un poco papá de esta derrota? No, no, en lo absoluto. Además es que, Eva,
recordemos que el escándalo lo genera un video alterado, un video recortado, un video donde incluso se superpone una voz sobre mi voz que compartió el señor Daniel Samper Ospina, que él sí es uno de los artífices del triunfo de Abelardo de la Espriella. Él se puede dar por bien servido, porque yo creo que él sí puede reclamar algo de la paternidad de ese triunfo. Y hoy pues están muy contentos, ya empiezan a celebrar unos nombramientos y empiezan a matizar y dicen que cuál extremo, que lo de destripar era retórico, pero sí condenan, por ejemplo, que yo haga un diagnóstico, porque yo en ningún momento, Eva, hice una amenaza. Ahora, que haya mucha gente que no entienda cómo funciona la forma pronominal en el castellano, pues eso ya no es culpa mía. Tu pregunta fue bastante clara. ¿Se va a incendiar el país? Así, en pronominal. Tú no preguntaste, Carlos, ¿tú vas a incendiar el país? No. ¿Que tu pregunta pudo haber tenido una mala leche? Bueno, quizás fue una pregunta mala leche. Y yo pude haber respondido no en la misma forma que tú haces la pregunta, como ¿se va a incendiar el país? Sí, se va a incendiar el país, sino pude haber respondido se incendió el país y lo incendió Abelardo de la Espriella con su retórica de odio, lo cual estoy absolutamente seguro. Mi familia, mi familia votó porque me destriparan. Mi O sea, tu familia, familia, mi bueno, no, familia, iba a decir tu familia votó por Abelardo. Lo sí, de destripar ya votó ponerlo en porque me sinónimo. destriparan. Votó por un candidato que abiertamente ofrece la exterminación de quienes somos de izquierdas. Y Pero entonces, el día que me maten, Eva, pues yo no puedo controlar el acceso a mi velorio, pero pues que no lleguen a llorar a mi velorio el día que me maten, porque por eso votaron. yo te voy a hacer dos preguntas ahí. Una, esto es pura curiosidad, tú verás si quieres contestar o no. ¿De tu familia quién votó? ¿Tu mamá, tu papá, tus hermanos? Mis familiares paternos, todos. Te hago otra. Y volvemos a lo mismo, Porque Carlos. Yo no odian a estoy. Petro, porque odian a Petro y fue un voto que en muchos casos, yo no tengo ningún problema de hablar de millones de personas, fue un voto que se dio por odio a Petro, por un odio visceral, irracional, que promovió la oposición, entre otras con mentiras. Y por eso es tan grave lo que está pasando con este nuevo gobierno, que básicamente nos gradúa a todos de enemigos. Yo Yo te he iba a recibido, preguntar eso, ahí voy. Ah, mira, ya ahí va yo. Es que ahora vuelvo a retomar lo del velorio. Y sí, en comunicaciones conmigo me lo has dicho varias veces. Me van a matar. A mí me parece inconcebible, Carlos, porque es que vuelvo y te digo, yo conozco a Abelardo. Abelardo no va a ir. Este gobierno no va a matar a nadie. Pienso yo, ¿eh? Pienso yo. Eva, en Colombia, la democracia colombiana es un orangután de Sacoleva. Siempre ha sido así. Entonces, las derechas colombianas siempre han mantenido unas formas, ¿cierto? Unas formas aristocráticas, unas formas de supuesto respeto por la institucionalidad, pero nos han masacrado como nunca en la historia del continente. La oligarquía colombiana, liberal y conservadora, ha sido la más sanguinaria del continente. Y por eso también la llegada de las izquierdas al poder tomó tanto tiempo. Es que es algo natural que haya alternancia de poder. No hay democracia si no hay alternancia de poder. Y en Colombia no había alternancia de poder. ¿Has recibido amenazas? Sí, por supuesto, todo el tiempo. Mira, yo nunca en mi carrera política, pues que ya voy para los 10 años metido en la política, nunca había recibido tantos ataques como desde que el señor Abelardo de la Espriella detonó su retórica de odio hacia las izquierdas. Nunca. Y son amenazas, por ejemplo, el día que fui a votar, yo voto en el Parque de Cedritos y seguiré votando en el Parque de Cedritos porque se me da la gana y no voy a cambiar de lugar de votación. Y llegué justo después de que había ido el enviado especial de Donald Trump, el señor Bernie Moreno, a quien recibieron con loas, aplausos. Básicamente, los vecinos de Cedritos besaban el suelo que pisaba el señor Bernie Moreno. Pero a mí empezaron a gritarme, firme por la patria. Toda esta retórica hiper mega fascista de la campaña. Y pues básicamente me sacaron. Hay todo tipo de agresiones. Llegó un señor con una camiseta que decía
una camiseta de la Selección Colombia amarilla que decía Petro 70 y pueputa, con el 70 en números. Y el señor se me abalanzó como un energúmeno diciéndome que yo era un guerrillero, que yo era un ladrón, que yo no merecía estar en este país. Bueno, toda una suerte de cosas que genera esa retórica de odio. Y lo hace enfrente de su hijo, de su pequeño hijo que podría tener, no sé, 8 años. Una señora, una señora de, no sé, 60 años, que seguramente es una persona buena, que seguramente tiene un perro, un poodle que se llama Motas y lo quiere y le hace pollo y seguramente quiere a sus hijos y a sus nietos. Una señora me persiguió como 3 cuadras insultándome y si hubiera tenido un revólver muy seguramente me lo descarga, porque para esa señora la retórica de odio de Abelardo de la Espriella me convierte a mí en un enemigo existencial para su familia, para su país y para ella misma. Y eso es lo que ha generado la irresponsabilidad de una campaña que deliberadamente, Eva, deliberadamente decidió utilizar los códigos del fascismo para hacerse elegir, aparte de muchas otras trampas que hicieron. Quiero que escuches esto porque me imagino que hay mucha gente que está viendo que tiras para un lado y quiero preguntarte qué opinas de esto. Bien, camaradas, es calle, así que compren zapatos porque va a tocar gastar sueldo. Esa es nuestra tarea, hacer invivible este país a Abelardo de la Espriella. Decirle a la derecha, pues que sí, hijueputa, somos una plaga. Y somos una hijueputa plaga que les va a salir a la calle todos los putos días de su vida a decirles ni mierda, aquí estamos. Y no nos vamos a mover un solo paso, camaradas. ¿Se viene, camaradas? ¿Qué opinas Sí, de lo eso conozco. también? Sí, claro, no, pues lo conoce todo el mundo lo ha visto. Sí, pero se le juzga con un doble rasero, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un concejal de Medellín, el señor que sale con un bate, Eva, con un bate a decir que caza mamertos. Ese señor afirmó desde su curul que había que bombardear los lugares en donde ganó Iván Cepeda. Pero con ese señor no hacen ningún tipo de escándalo. Es evidente que aquí se juzga a las izquierdas con un rasero y a las derechas con otro rasero. Lo que dice esta compañera de la JUCO, pues son unas palabras fuertes en un escenario pues de exacerbación de su auditorio. Eso es un ejercicio político, pero encajan y digamos que se prestan para algo que siempre se ha dado en Colombia, que es la criminalización de la protesta. Ella está parafraseando al abuelo de los hoy poderosísimos señores Gómez, a Laureano Gómez. Laureano Gómez, Eva, era un facha, por donde lo mires. Laureano Gómez era franquista, se refugió allá en España, amigo de Franco, era un fascista declarado, igual que Gilberto Alzate Avendaño. Esos nietos, que no por ser nietos son herederos de sangre, Era lo que yo te iba a decir. no por ser nietos de un fascista, son fascistas, pero ellos reivindican el legado de su abuelo fascista. Lo reivindican. Entonces, ¿son fascistas? Por supuesto que lo son. Por supuesto que lo son. Porque ese es el mundo en el que vivimos. Aquí ya no importa la realidad. Por eso, pero el mundo en el que vivimos, y lo digo, ni en un lado ni en el otro, joder, hablando así, es una mierda. Es una mierda escuchar a esta tipa decir que no van a dejar gobernar. Diga Y lo a que Petro, diga. no, y a Petro lo dejaron gobernar. Total, pero no. En eso tienes razón, pero te voy a decir en qué sentido. Por lo general, de eso se trata la oposición. La oposición se trata de poner, por eso, eso es la democracia, que haya un gobierno y una oposición que haga oposición. Pero yo creo que una oposición se puede hacer con las orejas abiertas. Es decir, y me voy a ir también a este tipo, que yo no sabía lo del concejal este que va con el bate. Por ejemplo, seguramente no se morirá por estar en este programa, pero es que si va con un bate diciendo que va cazando mamertos, Sí. olvídate que yo ya no hay peligro de que yo lo siente en esta silla. Me parece lo peor, es más, deberíamos hacer campaña en contra de ese tipo también. Pero que esta tipa vaya diciendo que todavía no se ha escuchado la primera ley, porque es que Abelardo todavía no es presidente electo, y que vaya diciendo Eva, que le van a hacer invivible el gobierno, también es triste, de un lado y del otro, es triste que nos hagamos las vidas pues invivibles. Eva, es triste, pero lo que pasa es que cuando hay un discurso como el de Abelardo de la Espriella, desde la campaña,
en donde nos considera a nosotros traidores a la patria, porque así nos considera, Sí, yo sé, pero en un traidores a momento, la patria, pero entonces enemigos, amenaza con destriparnos. ¿no creíste en todo su discurso de que él va a gobernar para todos? Por supuesto que no, por supuesto que no. Y ahí es donde está, es que ¿cómo puede decir que va a gobernar para todos si ni siquiera acepta ir a la casa de Nariño a reunirse con el presidente Petro? El presidente Petro es el presidente legítimo de este país hasta el 7 de agosto de este año. Y es un insulto a las instituciones que el señor Abelardo de la Espriella no acepte ir a la reunión tradicional, que además está arreglada por un marco legal entre el presidente saliente y el presidente entrante. Quien perdería políticamente con esa reunión no es él. Él podría enviar el mensaje de respeto a las instituciones, de una transición pacífica del poder, pero no va a ir. Brevemente, como para no enredarnos tampoco mucho, pero ¿qué opinas de lo de la desobediencia civil de Cepeda? Desobediencia civil pacífica, no se le puede quitar eso. A lo largo de su mensaje, Iván Cepeda fue muy claro. Desobediencia civil pacífica. Es decir, Y tiene sentido porque lo que yo entiendo es que en la Constitución un presidente puede tener doble nacionalidad. claro, No pone que no la debe de tener. claro, pero es que el problema aquí no es que sea una doble nacionalidad, el problema es que sea esa nacionalidad. O sea, la estadounidense. A ti la Por italiana no te supuesto. molesta, la que te molesta es la gringa. Yo creo que por decoro un presidente de la República debería renunciar a cualquier otra nacionalidad, o de hecho no debería ni siquiera buscar tenerla. El ejemplo, mi admirador Peñalosa, Lo sabía, yo lo dije ayer en que radio. confesó en estos micrófonos que me llevaría a un gobierno suyo. Por supuesto, yo no aceptaría, pero muchas gracias por la invitación. Él renunció a su ciudadanía norteamericana siendo que nació en los Estados Unidos y por lo tanto, pues no es una ciudadanía adquirida, sino es una ciudadanía por derecho propio. Yo creo que lo correcto, y lo dijo el mismo Bernardo Moreno, es que es incompatible la doble ciudadanía con el ejercicio de la presidencia. Lo dijo él, lo dijo el senador trumpista, no los mamertos, porque es evidente que un presidente debe tener lealtad a una sola bandera, pero la ciudadanía estadounidense, Eva, tiene una particularidad, implica un juramento de negar cualquier obediencia a otra nación. Cuando el señor Abelardo de la Espriella en el 2023 se naturalizó como ciudadano norteamericano, que además el señor es miembro activo del Partido Republicano de la Florida. Él hace parte de una organización política extranjera y ha trabajado presuntamente con agencias de inteligencia de los Estados Unidos y es abiertamente, Eva, defensor de la doctrina Monroe. Es abiertamente defensor de una doctrina de dominación global por parte de los Estados Unidos sobre los países del continente. Lo ha dicho de frente. Entonces, ¿cuál es el problema de que renuncia a la nacionalidad? Si él en ese juramento que hizo, abjuró de su lealtad a Colombia. Te hago una pregunta ya pragmática. ¿Tú crees que renunciando o no va a hacer lo mismo? Es decir, lo que él quiere hacer por Sí, Colombia lo va a hacer por eso siendo nunca, gringo y colombiano. por eso O siendo nunca, solo colombiano. por eso nunca debimos haber votado por un agente extranjero, porque el problema no Pero el es que no que es no le extranjero pidan, es colombiano también. Es como si yo es tuviera la un doble. agente Yo quiero extranjero. ser colombiana, yo quiero que me den la nacionalidad colombiana. Eso no me quita mi españolidad y Pero mi amor por mira, España. si la naturalización colombiana obligara que tú renegaras del rey y renegaras del reino de España, pues seguramente no podrías hacerte elegir presidenta del gobierno español. Quedaría muy mal, porque la nacionalidad colombiana no Pero la impone, nacionalidad gringa le hizo a él renegar sí, de algo. ¿De sí, lo qué? impone. Debe hacer un juramento y en ese juramento niega cualquier lealtad a otro príncipe, estado, gobierno, en fin, y jura solemnemente poner los intereses de los Estados Unidos por encima de los de cualquier otro país y eso es lo que va a hacer. A mí sí me parece muy grave, pero yo quiero aclarar una cosa porque nuevamente esto será sujeto de interpretaciones y de recortes. El llamado que hace Iván Cepeda es a una resistencia civil
pacífica, una desobediencia civil pacífica, como la de Martin Luther King, como la de Gandhi. Sé que te vienes a España, ahora vamos ya para terminar con eso, vienes a escribir un libro, pero quiero preguntarte, ¿ya lo de la Y, alcaldía de Bogotá lo tienes en mente? ¿Es un pero hecho? además, Ah, Eva, se me venció la visa gringa, se me venció la visa gringa y ¿la vas a pues no, renovar? no la voy a, ¿para qué voy a perder ese $1.000.000? Sí, ¿Pero claramente por no me la van a qué? dar. No, pero ¿cómo así? Pero a ver, si es que tenemos al viceministro gringo diciendo que es un quitavisas, lo que pasó con Beto Corral es muy grave. Beto Corral es hoy un preso político. Lleva semanas en una cárcel. Entonces, pues a mí me gustan los Estados Unidos. Ese cuento fácil de que entonces los mamertos no podemos ir a Estados Unidos, por supuesto que a mí me gustan los Estados Unidos. La sociedad norteamericana tiene unos enormes valores. La sociedad norteamericana, pues, entre otras, Eva produjo mi momento favorito en la historia del arte, que es el expresionismo abstracto allá con Peggy Guggenheim en Nueva York. El problema no es que los mamertos vayamos o no a Estados Unidos, podemos ir a donde se nos dé la gana. Este mundo es para todos, este mundo no es propiedad de unos o de otros, pero pues claramente implica un riesgo en el escenario actual ir a los Estados Unidos. Entonces, pues sí, necesito un tiempo para sentarme a escribir. Yo creo que es bien importante que quede en letra de molde la historia de la UNGRD, lo difícil que fue tomar esa entidad, lo difícil que fue combatir la corrupción dentro de mi propia organización política, porque eso es algo que yo creo que es importante decir. Yo no di una lucha contra la corrupción en un gobierno de oposición. Yo no di una lucha contra la corrupción desde el Congreso. Yo di una lucha contra la corrupción desde dentro del gobierno mismo, desde dentro del proyecto político, y eso me ha valido enemigos como Daniel Quintero y como la señora Marta Peralta, y bueno, como todos estos, Benedetti, que no es ni mucho menos un enemigo pequeño. Así que yo sí creo que vale mucho la pena dedicarle un par de meses a ese proyecto editorial. Oye, y te iba a preguntar, ahora que nombrabas a Benedetti y yo te he hablado de lo de la alcaldía de Bogotá, la izquierda queda tocada para las próximas elecciones, ya no hablo de presidencia, hablo de lo que se viene. Para tu alcaldía, tu posible alcaldía de Bogotá, Benedetti le está apuntando a Barranquilla, ¿esto, la izquierda Cali, queda tocada? yo creo que la izquierda queda, más allá de la derrota, que por supuesto que es dolorosa y que es frustrante y todo lo que implica una derrota, pero la derrota, Eva, tiene el silencio de la derrota dignifica, mientras que el ruido de la victoria embriaga. Entonces, se piensa con mucha más claridad desde afuera que desde la responsabilidad de ser poder. Y la izquierda además llega con una fortaleza que no había tenido jamás en la historia de Colombia. Es que son básicamente 13 millones de votos. Entonces, la posibilidad de que la izquierda tenga un mejor desempeño en las regionales del 2027 al que tuvo en el 2023, yo creo que es bastante grande, Eva. Tu alcaldía de Bogotá va seguro. Pues Eva, yo soy un político y no tengo ninguna vergüenza de serlo. Yo Bogotá. estoy orgulloso de ser Eso es político y nítido. los políticos nos hacemos elegir. Y yo tengo una carrera política en Bogotá y yo hace 4 años comencé a construir una apuesta de gobierno porque el asunto no es hacer la campaña, el asunto es gobernar. Y yo creo que si algo he aprendido al lado de Petro es la importancia de no improvisar cuando se llega al gobierno. Y entonces aquí viene la polémica. El presidente Petro es una persona que tiene unas intenciones claras y que yo comparto, pero no necesariamente tiene claro cómo hacerlas realidad, porque la institucionalidad tiene un sinfín de restricciones, la institucionalidad es paquidérmica y cuando uno gobierna, Eva, tiene que gobernar sabiendo qué puede hacer y qué no puede hacer. Entonces, construir una apuesta a la alcaldía de Bogotá implica, para empezar, reconocer que nunca voy a tener el apoyo del gobierno nacional, porque ese gobierno nacional ya ha declarado que cualquier cosa que no sean ellos somos sus enemigos. Entonces, pensar en un gobierno en la alcaldía de Bogotá sin apoyo alguno de un gobierno nacional es algo desafiante, es Sí. algo que implica modificar la propuesta de gobierno que vas a hacer,
porque pues aquí no se puede pensar en proyectos de envergadura nacional o de inversiones que necesiten del apoyo del gobierno nacional, porque claramente es un gobierno revanchista, es un gobierno que no va a ser capaz de construir diálogos con los mandatarios regionales de signos políticos opuestos. Entonces, es un proyecto difícil. Buscar 2 millones de votos no es algo que sea para nada fácil, pero pues creo que para nadie es un secreto que mi lugar político está en Bogotá. Te termino preguntando, ¿para ti Petro es el que va a ser el jefe de la oposición o debería ser Cepeda? Yo creo que debería ser Iván Cepeda y voy a decir por qué. Porque es que los expresidentes son como muebles viejos, ¿cierto? Entonces, los expresidentes siempre han sido difíciles de encontrarles un lugar en la política, porque un expresidente nunca deja de sentirse presidente. Y el servicio que Petro le ha prestado al país, yo creo que es enorme, que merece hacer uso de buen retiro, escribir, pensar, liderar desde lo ideológico, desde lo teórico, que es lo que le gusta, pero yo creo que el solo hecho de que él actúe como jefe de la oposición va a abrir una discusión que va a resultar incómoda para las izquierdas y es la reelección de Gustavo Petro. A mí me preocupa, por ejemplo, que en unos meses retome la idea de la constituyente y que el señor Abelardo de la Espriella le compre la idea de la constituyente, porque para hacer realidad su pequeño programa de 3 páginas necesita cambiar la constitución. Y que de cierta manera se reviva ese relato que no es bueno para la izquierda de que Petro quiere volver al poder. Entonces, yo creo que lo mejor sería que se dedicara a teorizar, que se dedicara a escribir, que se dedicara a reflexionar y que dejara esa jefatura de la oposición en manos de quien obtuvo casi 13 millones de votos, que se llama Iván Cepeda. Bueno, no, te lo voy a preguntar para terminar. ¿Tú crees que todavía hay posibilidades de que el país se incendie? No que tú lo incendies, que se incendie. Lo que pasa es que sus decisiones, una vez electo, apuntan a lo mismo. Él Ok, eso. sigue insistiendo en que va a extraditar al presidente Gustavo Petro. ¿Tú qué crees, Eva, que pasaría en un país donde Gustavo Petro representa la esperanza para millones de personas que nunca han tenido nada, donde hay millones de personas que lo ven como el primer líder que realmente lleva a esos olvidados a ser ciudadanos de primer nivel? ¿Qué crees que va a pasar el día que lo suban a un avión con un uniforme anaranjado? Esto no es lo mismo que pasó con Maduro. Maduro era un tirano. Entonces, aquí no va a pasar lo que pasó con Maduro. Si estos señores que hoy asumirán el gobierno en los próximos días extraditan a Gustavo Petro, pues obviamente eso va a tener unas consecuencias indeseables para el país y no es una amenaza, como ellos lo plantean, Eva. Yo siempre he hecho política y lo seguiré haciendo desde la democracia, desde un compromiso real con la paz y con el debate franco pero pacífico. No es de ninguna manera una amenaza, Una es amenaza. una realidad. O Si sea, extraditan a Gustavo Petro, va a haber millones de personas en este país que se sientan profundamente atacadas. Y eso parece ser lo que quiere hacer Abelardo de la Espriella. bueno, Carlos, me tengo que despedir. Te espero en Madrid o ¿Ah? donde vengas y nos vemos. Y Bueno, a ver cómo nos va esta vez. bueno, allá nos veremos. Un Pórtate abrazo. bien. Un beso. Chao. Chao.